y doy la bienvenida a cada uno de mis hermanos que están conectados y también a aquellos que se van a conectar más tarde o van a ver esto en la transmisión. Quiero invitarle a que pueda buscar en su Biblia, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 19 al 30. En esta mañana vamos a hablar de dos modelos de liderazgo que nos bendicen a nosotros los creyentes, o la forma en que nosotros podemos servir al Señor. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2 versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pero en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Gloria Amén. Bien, al hablar de modelos de liderazgo, hermanos, nosotros podemos encontrar en la Biblia muchísimos modelos, muchísimas personas que nos han dado grandes ejemplos, que usted lee sus historias en la Biblia, que hicieron grandes hazañas, que fueron grandes hombres de Dios. Usted encuentra personajes como David, por ejemplo, que mató a Goliat, que tenía su ejército de valientes y un montón de personas que junto con él combatían, derrotaban a los filisteos y hacían grandes hazañas para Dios. Sin embargo, no todo en la obra del Señor es hacer grandes hazañas. La mayoría de las cosas que se hacen dentro de la iglesia de Dios quizá no ameritarían estar dentro de un libro de historia, o no aparecerían como un acto heroico para la mayoría de la gente. El reino de Dios se ha venido construyendo a través del esfuerzo de personas humildes y sencillas, quizá con pocas habilidades para algunas cosas, con grandes necesidades y carencias como usted y como yo, pero que hemos puesto nuestra vida al servicio del Señor, y el Señor ha hecho su obra a través de nosotros, simples vasos de barro, y de esta manera la gloria termina siendo del Señor, no nuestra. Imagínense, si usted y yo fuéramos personas talentosas, si tuviéramos todo el dinero del mundo, si tuviéramos todas las habilidades, pues al fin y al cabo diríamos que las cosas marchan bien porque nosotros somos los buenos, porque nosotros somos los excelentes, los grandes siervos de Dios. Pero la verdad de las cosas es que Dios se glorifica con personas imperfectas, con personas llenas de vacíos, con personas que la gente los mira y dice, qué grandes defectos tiene esta persona. Pero Dios es maravilloso, y es allí donde la gloria de Dios se mira muchísimo más. Pablo decía que al Señor le ha placido poner este gran tesoro en vasos de barro. Y eso somos usted y yo. Hoy quiero hablarle de dos personas que quizás de veras cuadraban en esto como vasos de barro, personas de frágil salud, personas con grandes limitaciones familiares. Una de ellas era Timoteo. Si usted conoce la historia de Timoteo, hermanos, y Pablo lo menciona en este capítulo, hay dos personajes que sobresalen en este capítulo, Timoteo y Epafrodito. Timoteo era apenas un joven cuando Pablo le conoció, quizás tendría entre los 15 y 17 años cuando él llegó a conocerle. Pues Timoteo venía de una familia, él era, digámoslo así, él era un mestizo, él no era un judío. Su madre sí era, su madre y su abuela eran mujeres de fe. Ellas habían conocido el Evangelio y lo habían vivido. La madre se lo transmitió a la hija y la hija se lo transmitió a su hijo varón.
Pero esta mujer de fe, a pesar de todo, se casó con alguien que no compartía la fe con ella. Se casó con un griego, alguien que no tenía ni la fe judía, ni tampoco conocía a Jesús. Y en medio de esta circunstancia usted puede pensar, ¿verdad? Qué triste es cuando a veces un niño no recibe todas las influencias adecuadas dentro del hogar, cuando uno de los padres, quizás usted ha estado en una situación así, donde uno de los padres es cristiano y trata de enseñar principios, pero de repente el otro padre quizás sea mal hablado, quizás sea un borracho, quizás sea un drogadicto, quizás sea una persona que vive engañando a la madre o haciendo montones de cosas incómodas e incorrectas. Y el niño tiene que vivir una vida donde está atrapado entre dos mundos, entre un buen ejemplo y entre un mal ejemplo. Y esto era precisamente lo que le pasaba a Timoteo. Él había crecido en un hogar mixto y quizás aparentemente Dios no podía trabajar con una persona como esta con tantas limitaciones. Pero la palabra del Señor nos dice que un día Pablo llegó y vio a este joven y consideró en él una persona que podría serle útil en el ministerio. Yo no sé cómo sea su vida, cómo haya vivido hasta este momento, cómo haya sido su hogar, pero la verdad de las cosas es que Dios conoce el hogar del que nosotros hemos venido. Dios ve nuestras limitaciones, Dios ve nuestros defectos, todas las cosas que aparentemente nos descalifican. Pero si hay algo que hemos aprendido de nuestro Señor es que Él es especialista en imposibles, que a Él le encanta lo que está torcido para enderezarlo, que Él ama a las personas rotas y dañadas para poder repararlas y que sirvan de testimonio y de luz a aquellos que aparentemente todo va bien y de demostrarles lo que Dios puede hacer. Y así Timoteo, el hijo de un hogar mixto, el hijo de un padre inconverso y una madre fiel, de repente termina convirtiéndose en misionero y compañero del apóstol Pablo. Y al final, hermanos, usted ve que cada vez que él hacía viajes misioneros, Timoteo le acompañaba. Al final, Timoteo llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso, una iglesia bastante conflictiva y que muchas veces le representó para Pablo un montón de problemas. Pero usted ve a este joven fiel. Y quiero decir algo más de Timoteo. Timoteo tampoco era una persona fuerte físicamente. Si usted mira en una de las cartas le dice Pablo, ¿verdad? Que él ya no tome más agua, sino que pruebe un poco de vino, porque Timoteo padecía bastante del estómago. Imagínense, agreguémosle otro defecto. Viniendo de un hogar mixto, siendo demasiado joven, no cuadrando ni con griegos ni con judíos por su formación, y para colmo una persona enfermiza. Y esto nos deja una lección maravillosa a usted y a mí. Fíjese que cuando yo conocí al Señor tuve una situación bien complicada. Tuve que enfrentarme con el hecho de que Dios de repente hace cosas que no tienen sentido para nosotros o que no tienen sentido para los demás. Recuerdo que una vez estábamos en un ayuno de la iglesia en la cual yo servía y de repente el Señor habló a mi vida y me mostró el plan que Él tenía para mí de sacarme al ministerio. Entonces yo creo que en ese momento lo acepté y dije yo, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Si el Señor quiere que le sirva, pues feliz, yo le sirvo. Al fin, para eso estamos, para servir a Dios. Pero una cosa es la emoción que usted siente en ese momento y luego es la realidad en la que usted cae cuando se analiza y empieza, bueno, de verdad Dios me llamó a mí. Y usted empieza y dice, pero si yo tengo este defecto, tengo mal carácter, pero si yo no he terminado de hacer esto, pero si yo no he terminado mi carrera, pero si yo no he hecho aquello, pero si yo aquello, yo lo otro, y usted empieza a sacar una lista de cosas que lo descalifican para servir al Señor. Y yo recuerdo que en ese momento dije, bueno, ¿por qué el Señor me está pidiendo? Justamente en ese momento yo había sido diagnosticado con una enfermedad y me dijeron, mire, la verdad es que usted no va a salir de esta, usted se va a morir y bueno, entonces yo me quedé en ese momento, bueno, ¿qué sentido tiene el Señor en llamarme a servirle si yo creo que solo un par de años le voy a poder servir y me voy a morir?
Y bueno, en una ocasión estuve tratando de servirle, llevando esa carga por dentro y decía, bueno, Señor, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué es que me llamaste a servirte? Pero no tiene sentido, solo por un par de años y luego voy a morirme, o ¿qué va a pasar? Y un día, pues nosotros fuimos a un retiro de misioneros en el Palacio de Castillo del Rey y en ese momento el hermano, ya para terminar todas las actividades, pidió que nos reuniéramos y pasáramos al frente a orar y le pidiéramos al Señor una manifestación espiritual. Ese día recuerdo que pasé y en medio de todo esto empecé yo en mi mente, Señor, en serio no te entiendo. No te entiendo por qué me has pedido que haga esto, por qué quieres que te sirva en esta área. Y cuando me miro, Señor, veo que lo que me queda es poco tiempo. Lo que me estás pidiendo que haga necesita tiempo y yo tiempo es lo que menos tengo. ¿Te has equivocado o yo te entendí mal? Y recuerdo que en ese momento solo sentí que mi corazón se rompió por dentro y empecé a llorar. Ya no podía seguir orando, sino que solamente gemía y oraba. Y en ese momento el hermano que estaba predicando, él es el hermano Sobrio, el líder del departamento de misiones. Él estaba enfrente y dijo, ¿verdad? Hay una persona acá que está diciendo en su mente y en su corazón, Señor, ¿para qué me llamaste? Señor, ¿por qué me diste este llamado? Si sabes que no tengo tiempo para hacerlo, si sabes que mi tiempo se acorta, ¿para qué me llamaste si voy a morir? ¿Para qué me llamaste si sabes que estoy enfermo y que no voy a poder hacerlo? Pero dijo el hermano en ese momento, pero en este momento el Señor te dice, yo limpio tu sangre y yo te sano. Yo recuerdo que en ese momento lo que empecé a sentir fue la presencia de Dios descender y menos pude hablar. Solo sentía que mi cuerpo ardía y era como una electricidad bien fuerte que recorría mi cuerpo. Y pude sentir la presencia del Señor cumpliendo verdaderamente su promesa. Y ese día entendí que cuando Dios quiere llamarlo a usted para hacer algo, lo que a Dios menos le importa son sus limitaciones. A Dios no le importa tener que barrer con todas sus enfermedades, tener que barrer con sus problemas económicos, con sus deudas, con sus carencias. Y yo no puedo hablar bien, Señor. Que yo no soy rico, Señor, que yo no tengo esto o lo otro. Al Señor no le importa. El Señor tiene un plan para su vida y lo cumple. Y la vida de Timoteo, así como mi experiencia personal, me enseñan de que cuando Dios quiere llamarlo a algo, a Él no le interesa lo que tenga que quitar de su camino. Dios va a abrir camino para usted, para que pueda cumplir la meta y el plan que Él ha determinado. Pero cuando nosotros tenemos el privilegio de servir al Señor en el liderazgo, también el Señor desea que nosotros seamos personas con un corazón entregado a Él. Y de la vida de estos dos personajes que comenzamos a hablar, de Timoteo y Epafrodito, nosotros podemos ver virtudes o cualidades que los convertían en siervos de Dios excepcionales. Y es de eso de lo que yo quiero hablarles. Si usted quiere servir al Señor de verdad, haríamos bien en cultivar las mismas cualidades que ellos. Dice en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por nosotros. Y está hablando de Timoteo. Quiero preguntarle, cuando a usted le dan una asignación dentro de la iglesia, cuando le piden que haga algo, ¿con qué ánimo lo hace? Porque muchas veces nosotros podemos estar haciendo la voluntad de Dios, podemos estar haciendo la obra que Dios nos ha encomendado, pero no basta con hacerla, es importante también el ánimo con el que yo lo hago, la razón por la cual lo hago. Mi mamá siempre me decía, mira, si no tenés ganas de hacerlo, no lo hagas porque las cosas de mala gana no me gustan. Y qué feo es cuando alguien le pide un favor y usted decide hacerlo, pero lo hace de mala gana, ¿no? Nuestra actitud al servir al Señor es muy importante. ¿Cómo le está sirviendo a usted al Señor? Timoteo lo hacía de buen ánimo, se interesaba sinceramente por aquellos a los que servía. La actitud cuenta. Si le interesa, ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos, hermanos? Probablemente usted ya se dio cuenta de que servir en la iglesia significa tratar con personas. Pero muchos de nosotros podemos estar sirviendo por las razones equivocadas, porque me gusta mandar, porque me gusta ejercer autoridad,
porque me gusta que todos sepan que yo tengo talentos y habilidades, y ese es un error, tratar de servir a Dios de esa forma. Servimos a Dios primero con buen ánimo, de buena gana, y segundo, lo hacemos con el interés correcto para la gloria de su nombre y por el bienestar de nuestros hermanos. De nada sirve servir cuando usted no sirve con amor a aquellas personas a las cuales el Señor ha puesto a su cargo. En el versículo 21 nos dice algo sobre Timoteo, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y lamentablemente muchas veces eso está pasando. Como dije, hay gente que sirve de mala gana o trabaja por su propia gloria, pero hay otros que trabajan por su propio vientre y piensan que el evangelio solo es motivo de lucro, que el evangelio solo es una manera fácil de ganarse la vida. Y esto es lamentable, hermanos, cuando muchas veces nosotros pensamos que el evangelio es para enriquecerse. ¿Cuánto farsante, cuánto comerciante de la fe nosotros podemos ver hoy en día que ven en el evangelio solamente una fuente de ganancia? Y si no hay ganancia, pues no tiene sentido para ellos. Qué triste es también cómo muchas veces se convierte el evangelio en un negocio. Y nosotros tenemos que aprender a distinguir y saber, hermanos, que como Pablo decía, ¿verdad? El evangelio es una gran fuente de riqueza, pero no la riqueza que muchos pretenden buscar en ellos, servirse de Dios, sino que servir a Dios. Eso hemos sido llamados nosotros, no a servirnos de la iglesia, no a servirnos de los hermanos, no a servirnos de Dios, sino a servir a Dios, a servir a la iglesia, a servir a aquellos a quienes el Señor nos ha puesto. Y es muy importante. En el 22 Pablo añade, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Y esta es otra característica de Timoteo que es digna de resaltar. Timoteo servía a Pablo. Muchos de nosotros queremos llegar a ser líderes, pero no estamos dispuestos a someternos a la autoridad. Y la sumisión a la autoridad es un principio muy importante. Usted no puede esperar llegar a ser líder y que todos se sometan a esa autoridad si usted en la iglesia es un malcriado, si usted en la iglesia no respeta a sus líderes, si usted en la iglesia no ama a aquellos que Dios ha puesto por autoridad o cabeza dentro de la iglesia. Y esto puede que se oiga un poco duro, hermanos, pero es la verdad. Si usted quiere ser un buen primero, tiene que aprender a ser un buen segundo. Usted no puede esperar llegar a mandar si primero no ha servido, si primero no ha ayudado a otros, si primero no hace lo que hizo Jesús. Si usted recuerda en la última cena con sus discípulos, el Señor se quitó su túnica y agarró una toalla y un guacal con agua y empezó a lavar los pies de los demás. Y es que Él nos da el modelo del verdadero servicio, el modelo del verdadero liderazgo. Por eso, un líder no es un mandamás, no es quien grita más fuerte, no es quien hace obedecer a fuerza de gritos o de amenazas. Un verdadero líder es aquel que sabe servir, que sabe amar a aquellas personas a las cuales Dios le ha puesto como ovejas. Y Timoteo fue un gran ejemplo de esto, hermanos. Timoteo, a pesar de sus continuas enfermedades, a pesar de su juventud, a pesar de su inexperiencia, a pesar de su pasado familiar, pudo dar gloria a Dios porque él tenía todas estas características. Él sabía a quién servía, lo servía por las razones correctas, amaba a las personas a quienes Dios le había dado como ovejas y se esforzaba no solo por ser un líder capataz, sino por ser un líder siervo. Y ese es el modelo bíblico que nosotros debemos obedecer hoy en nuestra vida. Cuando usted encuentre y vea alguien, sea un pastor, sea un líder, que hace obedecer su voluntad a fuerza de gritos, a fuerza de amenazas, a fuerza que te pongo disciplina, a fuerza de aquello, de lo otro, usted está viendo a alguien que no entiende su llamado, que no entiende que se le ha dado la autoridad, pero es una autoridad que debe usarla a la manera de Cristo, no a del mundo. Jesucristo dijo, ustedes ven que en las naciones los hombres se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el más grande será el siervo de todos. Y eso es lo que debemos ser.
Muchas veces, hermanos, servir a otros implica que usted va a rendir sus derechos, que usted va a limitar hasta su propia libertad, que usted no siempre va a hacer lo que quiere. Y no porque no pueda, ni porque no tenga el derecho, sino simplemente porque usted desea el bien de los demás. Y muchas veces eso va a hacer que usted sacrifique sus propios intereses por el bien de la obra. ¿Somos esa clase de líderes como lo era Timoteo? Y luego viene otro ejemplo de un líder que usted y yo quizás diríamos que era un líder fracasado, que no cumplió perfectamente su misión, pero que Pablo lo elogia muchísimo por la forma en que él servía a Dios. En el versículo 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Pues, ¿quién era Epafrodito? Primero que nada, Epafrodito era un creyente, amigo de Pablo, miembro de la congregación de Filipos. Y pues él tenía una característica muy especial. Él era servicial. Él era una persona que vivía para servir a los demás, que siempre se preocupaba por el bien de los demás, y la iglesia, sabiendo de eso, más adelante Pablo dice que él hasta incluso estaba dispuesto a dar de sus bienes por servir a los demás. Y al ver esas cualidades de Epafrodito, la iglesia de Filipos le dice, bueno, Pablo está preso, enviamos a Epafrodito. O empiezan a decir, bueno, ¿quién quiere ir donde Pablo para empezar? Tiene que ir a la cárcel y tiene que servirle, porque a Pablo hubo un tiempo en el que se le encarcelaba en una casa, y en ese momento permitían que gente de la iglesia, sus amigos y familiares, le visitaran, le atendieran y le sirvieran. Entonces dicen, ¿quién quiere ir y servir a Pablo en sus prisiones? Y en medio de toda la congregación aparece un tal Epafrodito y dice, yo estoy dispuesto a ir y servir a Pablo. ¿De qué se trataba? No se trataba de que él iba a ir a hacer grandes campañas evangelísticas, iba a hacer viajes misioneros, él no iba a tener un púlpito en el cual predicar, él iba a servir a Pablo. Y él emocionado va para atenderle. Probablemente Pablo necesitaba cuidado médico, necesitaba alguien que le preparara su comida, necesitaba alguien que le ayudara con sus continuos problemas de la vista, para redactar las cartas, para leer las escrituras, alguien que le ayudara en las cosas más básicas. Y este hombre de Dios no pensó, bueno, yo no me puedo dar a conocer en la cárcel, allí nadie se va a dar cuenta quién es Epafrodito. A él no le importó eso, él le importaba servir y se va. Pero a Epafrodito le pasa algo mientras él va. Y lo que le sucede, hermano, es que él iba a cuidar a Pablo en la cárcel, pero Epafrodito se enferma. Y al final Epafrodito, quien iba para cuidar a Pablo, Pablo terminó cuidando a Epafrodito y atendiéndolo. Pablo ya tenía sus problemas con los cuales lidiar, y ahora tiene que cuidar a aquel que había sido enviado para cuidarle. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, si de repente a usted le comisionan hacer algo y fracasa miserablemente, como decimos, aparentemente a los ojos del mundo? Nos llama la atención dos cosas. Primera, las virtudes que este hombre tenía y el deseo de servir, a pesar de que tal vez su salud no fuera bien. Y la otra, la actitud de Pablo. Muchas veces nosotros somos prestos para juzgar a los demás y verle los defectos. Y cuando planean hacer algo y fracasan, nosotros somos los primeros dentro de la iglesia para criticarle y señalar a otro por lo que no pudo hacer bien. Pero note cómo Pablo trata a este hombre que fracasó en parte en su misión. A él lo llama, en primer lugar, mi hermano, mi colaborador. Pablo entendía que las intenciones de Epafrodito eran las mejores, pero que falló porque se enfermó. No le criticó, no le juzgó, lo llama mi compañero, mi hermano, mi colaborador. Bien pudo haberse quejado, miren, que ustedes me mandaron carga me fue. Yo lo tuve que mantener a él, yo lo tuve que cuidar, él se enfermó y yo ya andaba como que era enfermera y niñera de él todo este tiempo. Pero Pablo no lo hace, y eso es un reflejo de grandeza para usted y para mí. ¿Cómo consideramos las debilidades de los demás? ¿Cómo tratamos a los demás cuando se equivocan? Es difícil, hermano, porque a veces nosotros sentimos que todo lo que vamos a hacer queremos que se haga correctamente, queremos que se haga perfectamente, pero le tengo una noticia: nada en la iglesia es perfecto.
El único perfecto en la iglesia es Jesucristo, es Dios. Todo lo que nosotros hacemos como seres humanos en algún momento estamos expuestos a equivocarnos. Y todos vamos a necesitar misericordia para nosotros y por lo tanto debemos aprender a concederla a los demás en sus errores. Tal vez usted le dio un privilegio de cantar a una hermana y bueno, algunos de nosotros quizás estamos tan obsesionados porque el show salga tan bien que no damos privilegios a personas que saben, ay, el hermano no puede cantar, no lo pongan, no le den privilegios. Pero en realidad, ¿sabe qué? A Dios le interesa más la actitud del corazón del adorador que todas las habilidades del adorador. Dios preferiría que una persona con un corazón sincero, que no cante bien, pero que adore a Dios con sinceridad, pueda dedicarle una canción, a que venga un cantante profesional, pero que de Cristo no tenga nada ni acá. Entonces, Pablo entendía la calidad de siervo que era Epafrodito y entendió, sí, le falló, no le salieron bien las cosas, pero hay algo que tiene el hermano Epafrodito y es que él ama sinceramente al Señor. Él le llama mi compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Y esto es casi risible si usted considera que Epafrodito llegó a caer en cama y a que Pablo lo cuidara. Pero él dice, sí, es que él tuvo la mejor intención de hacerlo. Y esto es maravilloso, hermano, cómo tratamos nosotros a aquellos que se equivocan, incluso los que se equivocan tratando de servirnos, incluso aquellos que se equivocan tratando de servir a Dios. Pero muchas veces nosotros no tomamos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Y cuando ya el árbol está caído, pues agarramos el hacha y lo hacemos leña y tratamos mal a aquellas personas que incorrectamente pero hacen el mejor esfuerzo por servir al Señor. Que Dios nos ayude a siempre mostrar misericordia y compasión hacia nuestros hermanos. Habla en el versículo: Él tenía un gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Imagínense qué triste. Epafrodito sabía que lo habían mandado a servir y luego se da cuenta, allá en la iglesia ya saben que estás enfermo, ya saben que Pablo le tocó que cuidarte, saben que fracasaste en la misión. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, si a usted lo mandan de abrir una obra o de misionero en algún lugar y las cosas no salen como usted lo desea, no tiene ningún converso? En vez de eso, usted solo va a enfermarse al campo y luego tiene que regresar sin ningún fruto. ¿Qué es lo que llevaría en su mente ante la iglesia que lo envió? Seguramente usted sentiría vergüenza y debe pensar, me van a decir no sé qué cosas, me van a regañar. Y quizás en el corazón de Epafrodito existía esto, pero también nos muestra la grandeza del corazón de Pablo acá, cuando él dice, recíbanlo. Él hizo lo mejor que pudo por servirme. Él hizo lo mejor. A pesar de que se enfermó, su corazón era recto. A pesar de que falló, su corazón era recto. Y nuevamente le pregunto, ¿cómo está su corazón para aquel que se equivoca? ¿Cómo está su corazón para el que fracasa? Cuando manda a alguien a hacer algo y no lo hace bien, ¿cómo le recibe, verdad? El amor cristiano, nuestra conducta, ese amor del pastor por las ovejas se refleja también en la consideración que les da cuando no pueden hacer las cosas bien. Y hermano, hay algo que usted y yo debemos tener en cuenta. Ni siquiera el mejor de todos nosotros los cristianos en el mundo es perfecto. Todos en algún momento nos vamos a equivocar. Por eso no podemos romper ese puente de misericordia hacia los demás, porque un día nosotros vamos a necesitar cruzar sobre él. Pero cuando usted es duro en juzgar los errores de los demás, cuando usted vive señalando los errores de otro, usted mismo le puso una bomba a ese puente y un día usted va a necesitar pasar sobre él. Y la gente va a recordar lo falto de misericordia que usted fue. Y luego usted va a terminar cosechando esa falta de misericordia en su vida. Mostremos siempre compasión como los demás. ¿Qué actitudes valora el Señor en un líder?
pues no necesariamente que haga las cosas bien, que haga las cosas perfectas. Dios nunca nos ha pedido que nosotros hagamos las cosas sin equivocarlas. Solo nos ha pedido que las hagamos de corazón, sinceramente. Dios solo nos ha pedido que pongamos nuestro mejor esfuerzo y que si nos equivocamos, confiemos en que Él va a poner, va a suplir lo que nos falta. A fin de cuentas, esta es la obra de Él. No es su obra ni mía, es la obra de Dios. Y por lo tanto, nosotros debemos entender que si Dios... Y quiero invitarle a usted, hermano, que es líder y que a veces tiene la tendencia a juzgar duramente a otros. Piense por un momento, ¿cuánto se arriesgó Dios en ponerlo a usted y en ponerme a mí como líder de una congregación? Dios sabía que en algún momento iba a fallar, que en algún momento iba a meter la pata, que en algún momento se iba a equivocar. Y sabiéndolo, Dios todavía confió en nosotros. Entonces, ¿por qué no concederle a otros también el mismo privilegio y entender las debilidades de los demás? Dice la palabra que sobrellevemos los unos las cargas de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. ¿Cuál es el modelo de liderazgo que nosotros debemos seguir? El mismo que tenía Pablo, el mismo que tenía Timoteo, el mismo que tenía Epafrodito, un modelo de líder siervo, un modelo de líder compasivo, un modelo de líder que entiende que somos seres humanos, que nos equivocamos, pero que para eso estamos los demás y que somos un equipo y que cuando alguien falla, los demás vamos y nos levantamos entre nosotros. Que el Señor nos quite en nuestro corazón la mentalidad del capataz, del dueño de la obra, porque el dueño de la obra es Cristo, no somos nosotros, y nos ayude a ser menos crueles para juzgar a los demás en sus errores, y nos ayude a abrirle oportunidades como Pablo se las abrió a Timoteo, a pesar de su historia familiar, a pesar del descuido en el que quizás él había caído. Si usted lee la historia, a Timoteo ni siquiera lo habían circuncidado y para que lo aceptaran Pablo tuvo que hacerlo. Esto implica que aún en su familia había cierto grado de abandono espiritual. Pero cualquiera que sean nuestras circunstancias, todos merecemos una oportunidad. Todos la necesitamos y todos debemos estar dispuestos a concederla a otros. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Es mi deseo que usted tenga una semana dichosa, una semana bendecida. Quiero invitarle a que oremos siempre los unos por los otros, que recordemos que estamos pasando una situación dura y que hoy más que nunca necesitamos cubrirnos mutuamente con nuestras oraciones. Ore por el hermano, que el Señor lo guarde de la pandemia. Si puede ayudarle, ayúdele, hermano. Si usted ve que alguien está pasando necesidad, no lo deje pasarla sola. Ayúdele, que para eso todos somos un solo cuerpo en Cristo. Quiero invitarle a que allí donde usted está pueda cerrar sus ojos conmigo, inclinar su rostro y oramos al Señor para agradecerle por sus bendiciones y pedir por nuestros hermanos. Amado y buen Dios, te damos gracias en esta hora por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de reunirnos de forma virtual con mis hermanos. Gracias, Padre, porque en todo momento tú nos has bendecido, porque nunca nos has defraudado, porque siempre nos miras con misericordia, porque eres nuestro modelo de liderazgo, Señor. No nos desprecias por no ser perfectos, no nos rechazas por nuestras equivocaciones, antes bien nos miras, Dios, con bondad, con misericordia. Te pido, Señor, que bendigas la vida de mis hermanos. Si hay alguno que está enfermo, que tú puedas levantarlo de esa cama. Si hay alguno que está débil, Señor, fortalécelo. Si alguien está pasando necesidades económicas, Señor, si alguien no tiene trabajo, alimentos, sé tú su proveedor, Padre Celestial. A ti encomendamos, Señor, todas las situaciones por las que mis hermanos están pasando. Te pedimos, amado Dios, que mires una vez más con bondad a tu iglesia. Ayúdanos a ser compasivos con otros, a mostrar la misma compasión que tú nos has dado a nosotros. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracias a usted que nos acompañó hasta el final. Que Dios le guarde, que Dios le proteja. Y no olvide, pues, esta semana siempre estudiar la palabra, siempre tener sus
reuniones devocionales como familia. Eso es muy importante. Usted no se puede conformar con una transmisión de la iglesia a la semana. Usted no se puede conformar con una célula virtual cada semana. Usted tiene que buscar diariamente la presencia de Dios a través del estudio de la palabra, a través de la oración. Así que no lo olvide. Recordemos al Señor todos los días. Que el Señor les bendiga.